compartirles un poco a qué me refiero, les voy a presentar algunas encuestas nacionales aquí en Estados Unidos que ilustran el impacto de la pandemia del coronavirus en la salud mental. Lo que están viendo en su pantalla, y voy a resaltar esto, que en este reporte, esta encuesta que se llevó a cabo nacionalmente, de su lado izquierdo, para eh, que no los distraiga la información del lado derecho. Del lado izquierdo se muestra que el 63% de los que respondieron a una encuesta de esta compañía, que es lo que hace, encuestas, reportaron sentirse ansiosos y o deprimidos en la última semana. Y ellos están llevando a cabo encuestas casi cada semana y esta es la información más reciente que tenemos. Estamos hablando del 66% de los que respondieron a esta encuesta. Esta es otra encuesta llevada a cabo por el Kaiser Family Foundation, en la que muestra que más o menos el 70% dijeron que sus vidas habían sido interrumpidas mucho o poco por la pandemia del coronavirus. Y este es un aumento del 32% en el nivel que fue reportado dos semanas antes a estos datos que les estoy presentando. No hay mucho tiempo para platicar más en detalle. Por ejemplo, se muestra que en el grupo de hispanos aquí en Estados Unidos son el grupo que aparentemente menos están reportando que sus vidas han sido impactadas. Sin embargo, hay otras encuestas que muestran que en los hispanos o latinos aquí en Estados Unidos están siendo mayormente impactados en comparación a otros grupos, como les mostraré en un minuto. Esta es otra encuesta. Esta encuesta fue llevada a cabo por el Centro de Investigación Pew, el Pew Research Center. Y lo que voy a empezar a subrayarles es que aquellos que dijeron, este es el porcentaje, que dijeron sentirse de diferentes maneras, como les voy a resaltar, en los últimos 7 días, por ejemplo, sentirse nerviosos, ansiosos, o de plano afectados. Estamos hablando de un 73%. También aquellos que tienen problemas para dormir, un 60%, que se han sentido deprimidos, un 48%, y que se han sentido aislados, solitarios, son el 47% aproximadamente, 43%. Esta es una encuesta que se está llevando a cabo aquí en California y se está haciendo cada semana. Y la pregunta que tiene importancia para esta plática es esta de piense en los últimos 7 días. ¿Cómo ha cambiado su salud mental? Esta es una encuesta que la está llevando a cabo el California Healthcare Foundation, una fundación. Y en la última encuesta que se hizo, reportada el día de hoy precisamente, se muestra que entre los que dijeron que su salud mental estaba siendo afectada un poco o bien mucho, fueron de los latinos específicamente. El 21% dijeron que su salud mental empeoró un poco mucho en la última semana. Este porcentaje es similar al resto de los californianos, pero es mayor que la de los afroamericanos y también la de los asiáticos. De hecho, estos resultados de esta semana que se están reportando el día de hoy son un poquito menores a los que se reportaron entre los latinos o hispanos la semana pasada, que eran casi un 30% que dijeron, pues, que su salud mental había empeorado, ya sea un poco o mucho. Nada más y hay buenas razones para eso. Les estoy aquí ilustrando lo que está pasando
en el condado de San Diego, en el que casi cada día están reportando el número de casos en relación a variables demográficas. Aquí lo que les estoy presentando es el número de casos, cómo van aumentando en relación a la raza o a las etnias. Y en donde les estoy resaltando, muestra que los hispanos o latinos es el grupo que, que tiene el mayor porcentaje de los casos, tanto en porcentaje como en la tasa de casos por cada 100,000 habitantes. Y he estado siguiendo esta encuesta, estos resúmenes día con día, y les puedo compartir que va en aumento para los hispanos o latinos. Son datos que el Departamento de Salud Pública del Estado de California reportó recientemente, hace un par de días, y estos son casos y muertes asociadas al coronavirus por raza y etnicidad, o raza y etnias. Y estamos hablando del grupo de edades de 18 a 49 años de edad. Y si se fijan en lo que les estoy resaltando, los latinos son los que tienen el mayor porcentaje de muertes en relación, mucho mayor en relación al porcentaje de la población, pues de su proporción en California, de nuestra proporción, porque yo vivo aquí en California. Estos son, de nuevo, grupos de edades de 18 a 49 años. Esta es otros datos con respecto al grupo de edad de 50 a 64. Y si se fijan de nuevo, aquí que les estoy resaltando, es la misma historia, que el porcentaje de muertes excede al porcentaje de los latinos hispanos en California. O sea, aquí el hallazgo que es de mucha importancia es que los adultos mayores jóvenes, así es como los adultos un poco mayores, están muriendo con mayor frecuencia que los mayores de 65 años. Esto es completamente contrario a lo que se está viendo en blancos. Y ayer el LA Times, un reportero, me contactó, tuvimos una entrevista y me preguntó por qué yo pensaba que esto estaba sucediendo. Y en parte las respuestas que le mencioné es que el tipo de trabajos que los latinos tenemos aquí en California son trabajos, a veces es autoempleo, o trabajos que nos requiere el salir fuera de nuestras casas para poder sobrevivir, básicamente, el poder poner comida en la casa. Y estamos en alto riesgo también, porque muchas veces los trabajos son en lugares que no están seguros, en el que no hay mucho espacio, en el que no hay equipo de protección, no se proporciona, y que además están expuestos pues a lo de las determinantes sociales de la salud, ¿no? Como en lugares en el que el acceso a los alimentos no es tan saludable, pues los alimentos no son tan saludables, o bien en barrios pues que no son muy buenos que digamos, ¿no? Entonces, todo esto tiene mucho que ver, sobre todo de relevancia para nuestras comunidades hispanas o latinas, y mucho de esto está impactando pues a los que hablamos español. Entonces, alguna pregunta en relación con esto es, ¿cuáles son los estresores que nos están afectando? Bueno, aquí les muestro algunos, como por ejemplo el miedo de transmisión y contaminación, el ser infectado con el coronavirus. He escuchado historias, por ejemplo, en el que hay padres que ya de edad avanzada que quisieran
llevar a cabo pues las órdenes, por ejemplo, en California, de quedarse en casa, pero saben que sus hijos tienen que salir a trabajar. Y eso genera muchísima ansiedad, como se podrán imaginar, pues con este miedo de contraer el virus y contaminar, pues a transmitirlo al resto de la familia. También mucha ansiedad en uno mismo, en la familia, en los amigos, eh, en, eh, eh, en el trabajo, compañeros de trabajo. También aumento de las demandas físicas y emocionales en el trabajo. El trabajo no ha terminado. Yo tengo 6 semanas estando en casa junto con mi esposa y les podría decir que siento que hay más trabajo que nunca, ¿no? Es estar haciendo el trabajo de una manera diferente a través de plataformas como la que nos estamos comunicando. Pero además de eso, pues, el estar muy al pendiente de la familia, de los amigos, de los equipos de trabajo, compañeros de trabajo, vecinos, etcétera. También hay separación de los miembros de la familia, eso genera mucha ansiedad, mucha angustia. Un balance entre el tiempo dedicado al trabajo y la familia. Es realmente difícil navegar esto y estos han sido cambios radicales en los estilos de nuestras vidas, y a las que nos hemos tenido que ajustar con una circunstancia, pues una crisis mundial que nunca la habíamos vivido cualquiera de los que estamos pues en esta sesión. También pérdidas del trabajo, lo escucho una y otra vez, de cómo está viendo pues estas pérdidas, cómo están asociadas ciertamente con ansiedad, pero también depresión. Y el aislamiento. Eh, entonces son todos estresores que tienen un impacto en nuestra salud mental. Algunas de las reacciones emocionales que hemos descrito con respecto al estrés. Y estas vienen, por ejemplo, de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos, el CDC, que son como, por ejemplo, temor y preocupación por la salud, nuestra salud y la de nuestra familia. También cambios en los patrones de sueño o en cómo nos alimentamos, dificultades para dormir, problemas. He escuchado compañeros de trabajo y también colegas que dicen, no puedo dormir bien en la noche. Me acuesto muy tarde o me levanto muy temprano y ya no me puedo quedar dormido. También agravamiento de problemas de salud crónicos. Este es uno de de los agravantes, pues, que ponen mayor riesgo a personas, sobre todo de edad avanzada, cuando sufren de diabetes, de hipertensión o de otras condiciones crónicas de salud, cáncer incluidos. También agravamiento de problemas de salud mental. Si consideramos cuál es el porcentaje de la población en general que sufre actualmente de uno o más trastornos mentales, como depresión o ansiedad, y si se le añade este estresor extraordinario que estamos experimentando, eso agrava ciertamente los problemas de salud mental ya existentes. Y también sabemos que este tipo de situaciones por las que estamos pasando, los retos con los que nos estamos enfrentando, se asocian con un mayor consumo de alcohol, mayor tabaquismo y también el uso de otras drogas también, incluyendo medicamentos prescritos o no prescritos. Un poquito más acerca de reacciones emocionales al estrés, pues que las personas sienten miedo y tristeza, este sentimiento de desconexión, a veces sentirse indiferente, distraídos, confundidos, a como me ha tocado verlo y platicarlo con personas. Sentimientos de desesperanza o culpa, como si las cosas, si de por sí ya han pasado varias semanas
cuando se empezó pues con la orden mundialmente de quedarse en casa, o bien con culpa, sentirse culpable, ¿no? Por a veces el tener que salir a trabajar, el resto de la familia se queda en casa y con la culpabilidad de voy a contraer el virus y voy a infectar a otros. También duelos, ¿no? Por la pérdida del trabajo, la pérdida de la libertad, que muchas personas lo están sintiendo de esa manera. O hay gente que está en shock, ¿no? Que realmente les ha impactado notablemente. También pérdida de confianza. Quiero aquí, sobre todo, enfatizar que también se pueden dar reacciones positivas, como el aumento en cuanto al aprecio a la vida, a la familia y los amigos, y también el fortalecimiento de creencias espirituales y estas conexiones sociales. Ciertamente a mí me está sucediendo. Generalmente los fines de semana los dedico en forma especial de poder conectarme con una familia numerosa que tengo, no nada más en México, sino en otros lugares, y amigos, una red de amigos bien extensa, con la que me da muchísimo gusto estar en conexión y ha sido una oportunidad también en el lado positivo de poder estar en contacto y apoyarnos unos a los otros. También hay reacciones físicas al estrés. Por ejemplo, hay cambios en niveles de una hormona relacionada con el estrés que se llama cortisol. Probablemente muchos de ustedes hayan oído hablar de ella. Y también un cambio o impactos en el sistema inmunitario. También aumento en la presión arterial, ritmo cardíaco o respiraciones, cambios en la respiración. También tensión o espasmos musculares. Yo he escuchado a varios colegas, amigos, familia, que me dicen que como ahora están más eh, como parte de la adaptación a este estilo de vida, tienen sesiones como la que estamos teniendo en este momento, en el que les duele el cuello, tienen dolores de cabeza, porque son cambios radicales a comportamientos que normalmente llevamos a cabo y que ahora tenemos que prestar más atención, pues, a la pantalla de la computadora, etcétera. También problemas de insomnio, fatiga y agotamiento físico, cambios en el apetito y la líbido, y también dolores de cabeza, náuseas, sensación de desmayo, etc. Son algunas de las reacciones físicas que también se están presentando. Una pregunta que es muy importante, dadas esas reacciones emocionales y físicas, es cómo lidiar con el estrés. ¿Qué podemos hacer para lidiar de una manera positiva con el estrés? Pues hay algunas recomendaciones que en forma general vienen de los expertos, ¿no? Es como tomarse descansos y también si el ver las noticias que, como les platicé desde el principio, las escuchamos, o sea, están pasando las 24 horas, los 7 días de la semana. El dejar de mirar, leer o escuchar las noticias, ponerlas a un lado por el momento. Y esto incluye las redes sociales también. Escuchar hablar de la pandemia de forma repetitiva nos puede afectar. Ciertamente a mí me pasa con cierta frecuencia, muy, eh, eh, muy intencionalmente dejo de ver las noticias. También cuidar su cuerpo. Son oportunidades de hacer ejercicio dentro de la casa o si están en situaciones de poder salir y caminar o bien caminar dentro de la casa. Es importante hacerlo. Por ejemplo, el hacer ejercicios respiratorios profundos
ejercicios de estiramiento o meditación. Tratar de comer alimentos saludables y comidas bien balanceadas, si es que eso se puede hacer, ¿no? Si tienen esa alternativa, si tienen esa posibilidad. Eh, yo le bromeo con mi esposa y le digo que ha aumentado de peso, ya me aprietan los pantalones, pues, de estar comiendo las comidas deliciosas que ella ha estado preparando. Y pues son buenas oportunidades de meter en cintura. A veces con el ritmo de la vida diaria que nos hace comer fuera y comer alimentos que pueden ser no tan saludables. El hacer ejercicios con regularidad, el tratar de dormir bien, este asunto de el dormir el tiempo suficiente durante horas regulares es de forma es algo de mucha importancia. Estamos cada vez más apreciando la importancia que tiene en nuestra salud física y salud mental el poder dormir bien. Y también evitar consumir alcohol y drogas. Esto puede aumentar todavía más los problemas que de por sí estamos experimentando. También dedique un tiempo para relajarse, aparte un tiempito para tratar de hacer cosas o actividades que usted disfrute, ¿no? Puede ser música, lectura. Tengo amigos, vecinos que me dicen que han aprovechado para leer libros que los tenían guardados por años y que esto les ha permitido, pues, el poder leerlos, cosa que les da lo disfrutan y los gratifica. También comunicarse con otras personas, que es lo que ya les había mencionado. Hablar con las personas en quienes usted confía, hablarles sobre sus preocupaciones y cómo se está sintiendo. Esto para mí ha sido imprescindible, el poder tener pues familia muy cercana, el tener a mi esposa, a mis hijos, a tantos eh, sobrinos, sobrinas que tengo también, y también amigos entrañables con los que he vuelto a ponerme en contacto y que han sido de gran apoyo y ojalá yo también esté pudiendo ser de apoyo para ellos. El comunicarse, entonces el comunicarse es de mucha importancia y voy a resaltar un poco más acerca de esto. Eh, es importante practicar el autocuidado, sobre todo ahorita que estamos teniendo limitaciones pues en poder ver ah, a nuestros doctores si es que los tenemos o recibir servicios de salud, el ser un poco más conscientes de qué es lo que está a nuestra mano y qué podemos hacer por nosotros mismos de tal manera que pueda ser de ayuda para nosotros. Por ejemplo, es importante evitar afrontamientos que son desadaptativos, como por ejemplo el trabajar constantemente, no tomarse un descanso o comunicándose sin cesar con colegas. Eso me pasó ayer, que empecé muy tempranito en la mañana, 7 de la mañana, y ya para las 6 de la tarde estaba realmente agotado y me pasé de la raya. Aunque yo también estoy tratando de balancear eso. También el darse atracones de comida, la embriaguez que ya les platiqué, pues el exceso de alcohol y también episodios excesivos de juego de azar. Todos estos son, eh, eh, son comportamientos que pueden ser desadaptativos. También el enfocarse en lo negativo o en miedos exagerados, ¿no? Es importante el caer en la cuenta que si le damos vuelo a nuestra imaginación, sobre todo en cosas muy negativas, sin duda nos van a afectar, ¿no? Sabemos que los pensamientos están muy asociados con los sentimientos y con las acciones. Y si no sabemos el ambiente interno que tenemos
con pensamientos negativos o de pesimistas, catastróficos, preocupones, y no los reemplazamos por cosas más positivas, ciertamente nos puede afectar importantemente. ¿Qué se puede hacer? Bueno, sabemos, de hecho, la investigación nos muestra aspectos positivos de la meditación. Hay, hay estudios que se han hecho de cómo el llevar a cabo meditaciones y el darse un tiempo y un espacio para poderse pues relajar, el poderse, poder meditar, tiene un impacto inclusive en el cerebro, en algunas de las estructuras cerebrales, impacto positivo. Por ejemplo, hacer ejercicios de relajación que tiene que ver con la respiración, el que podemos aprender a meditar. Actualmente hay muchísimos videos que pueden encontrar en YouTube, pueden encontrarlos, están por todos lados, que pueden ser de muchísima, muchísima utilidad. También nos puede enriquecer la vida y aprovechar, por ejemplo, la tecnología. Hay 165,000 aplicaciones de salud actualmente. Es un número realmente exorbitante. Y de estas hay como 15,000 aplicaciones de salud mental también disponibles. Ojo, es muy importante ser muy selectivo y poder seleccionar las que realmente pueden ayudar, porque hay muchas que de plano no son de ayuda. Es algo que está, en la que estamos trabajando aquí en California, de identificar cuáles son herramientas específicas que se pueden recomendar al público de tal forma que se puedan utilizar y que puedan ser de ayuda, que no sean muy complicadas y que también estén en español, por ejemplo, y en otros idiomas al igual. Aquí les estoy mostrando una gráfica o un diagrama que me parece muy interesante, que me lo proporcionó el Departamento de Psiquiatría, la jefa del Departamento de Psiquiatría y unos colegas en UC Davis, que muestra que hay estas tres diferentes zonas, ¿no? Con respecto a en la que estamos y que muestra un proceso que va de una zona de miedo, que estoy seguro que muchos de nosotros estuvimos, a una zona de aprendizaje y finalmente a una zona de crecimiento. Es importante tener esto en mente de tal manera que podamos hacer cosas para movernos de una zona a otra. Por ejemplo, en la zona de miedo, y esto les va a resultar familiar a muchos de ustedes, es, por ejemplo, el, uh, el, el sentirnos con mucho miedo, muy aprensivos y poder, de alguna manera, y poder transmitir, pues, este miedo y lo aprensivo que estamos, ¿no? A muchos de nosotros nos pasó probablemente que al principio dijimos, ay, caray, esto va para largo. Hay que asegurarnos que compramos diferente tipo de productos y acumularlos de alguna manera con la intención, pues, de protegernos, cosa que es muy entendible. El quejarse mucho, el estar muy irritable, enojarse, ese tipo de cosas. El pasar a una zona de aprendizaje, como estar un poco más consciente de lo que nos está pasando, el poder identificar nuestras emociones y, y el darnos cuenta que no podemos tener control de todas las cosas y el poder aceptarlo. Y pasar a esta zona de crecimiento, en el que hay mucho altruismo. De hecho, en un minuto les platicaré en más detalle cómo se puede mostrar esto. Pero este diagrama para mí ha sido útil para darme cuenta, caer en la cuenta
de cómo podemos pasar de una zona a otra. Algo que es muy importante caer en la cuenta es este concepto de resiliencia. Y hay muchas definiciones de resiliencia. Una de ellas es la capacidad de reasumir el funcionamiento positivo después de la adversidad o durante la adversidad, que es lo que estamos viviendo. Y en pláticas que he dado con frecuencia menciono, sobre todo cuando hablo de problemas de salud mental, que la otra cara de la moneda es precisamente estas fortalezas que nuestras comunidades latinas, hispanas tenemos. Y hay expresiones que las he escuchado muchas veces y yo a veces las he dicho, que nosotros aguantamos vara, que aguantamos un piano, que eso tiene que ver pues con la resiliencia. También es la habilidad de una persona de adaptarse con éxito al estrés agudo, a experiencias traumáticas o formas crónicas de adversidad. Esto que nos está sucediendo con lo del coronavirus. Ya van varias semanas, pero esto se va a extender todavía, según los expertos en epidemiología, por unos meses. He visto algunos artículos científicos que inclusive puede haber otros resurgimientos después de este que estamos viviendo, digamos un poco después, en un año, 2 años inclusive. He escuchado que para el 2024 pudiéramos estar viviendo eh, alguna rezaga pues de lo que estamos viviendo actualmente. Es también el proceso de adaptarse frente a traumas, amenazas o fuentes de estrés. Y no es algo que que es inmutable o que es un recurso limitado. De hecho, se manifiesta de tantas maneras. Uno puede ser tan creativo, uno puede ser tan artístico que no hay límite. Esto es importante de tomar en cuenta también. Esto es lo que les mencionaba, que hay características de cómo se muestra, que es cómo se muestran en una persona que es resiliente. Por ejemplo, la capacidad para un desarrollo personal que sea positivo, emocional e intelectual y creativamente, la capacidad para desarrollar y mantener relaciones positivas y respetuosas con otras personas, la habilidad para identificar y manejar sus propias emociones y entender los sentimientos de otro, es como ponerse en los zapatos de las otras personas, la empatía, el apoyo que podemos dar, un espíritu altruista que va más allá pues de quedarnos en nuestra comodidad. Habilidades en la comunicación, incluyendo asertividad, empatía y poder negociar, la habilidad de resolver problemas, tomar decisiones que sean informadas y aceptar la responsabilidad de nuestras propias acciones. Es como ser más maduro, ¿no? Es realmente llegar uh, a una etapa de crecimiento que utilizando el diagrama pues que les mencioné en este momento. La capacidad de forjar metas que sean realistas y recompensantes y trabajar activamente para conseguirlas. También hay impacto que tienen en niños y adolescentes que hay que tomarlo muy en cuenta. Ahora que aquellos padres que tenemos hijos, sobre todo los padres que tienen hijos más pequeños y que están lidiando, pues que ahora que están fuera de la escuela y que están llevando a cabo sus estudios en casa, qué es lo que se puede hacer. Y algunos puntos que quiero compartir con ustedes es que los niños y adolescentes suelen responder en formas impredecibles a una crisis. Hay que comunicarnos con ellos en forma bien especial, en un lenguaje que los niños nos puedan entender, que no les cause mayor alarma.
La mayoría de los niños y adolescentes son resilientes por naturaleza. Es increíble cómo rebotan pues de situaciones que pueden ser tan negativas. Las reacciones de angustia más comunes desaparecen con el tiempo en la mayoría de los niños, por ejemplo, pero a veces no es así. A veces hay manifestaciones que es importante el poderlas identificar y lidiar con ellas. Y el impacto emocional de una crisis en un niño depende de muchos factores que hay que eh, en forma intencionada el poder prestar atención a ese respecto. Ahí me ha tocado ver cuentos para niños con respecto a la crisis. Al final de las diapositivas hay dos diapositivas que tienen muchos recursos y ahí están incluidos algunos ligas para poder tener acceso pues a estos recursos. Y las diapositivas, con todo gusto se las podemos hacer llegar también, eh, incluyendo las circunstancias sociales y económicas de la familia y la comunidad y los recursos locales disponibles. Son algunos de los factores que se conjugan para el impacto emocional que pueden tener en los niños. También en los adultos mayores, y esto es de mucha, mucha importancia porque eh, sabemos que las personas mayores, sobre todo si están aisladas o bien tienen algún deterioro cognitivo o sufren de demencia, pueden estar más ansiosas, enojadas, estresadas, agitadas y retraídas durante la pandemia o mientras están en cuarentena. Hay información de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, que fue traducida por la Organización Panamericana de la Salud y que está en los recursos que incluí en, uh, en, la, en, las dos diapositivas que en un minuto estaremos en ellas, que tienen una serie de recomendaciones específicamente con los adultos mayores, de cómo lidiar de una manera que sea eh, con paciencia y con entendimiento el poder pues lidiar con esa ansiedad que pueden estar presentando. Y también cuando están aislados, ya sea porque han contraído el coronavirus o han estado en contacto con personas que han resultado positivas al coronavirus. Hay factores protectores también que hay que tomar en cuenta y esto tiene que ver con la resiliencia también. Por ejemplo, la presencia de al menos un adulto estable, comprensivo y apoyador en la vida de un niño. Esto principalmente se refiere a los niños, pero también se aplica en buena medida a los adultos. El tener esta sensación de maestría o dominio de su situación de la vida, que si los niños lo ven con confianza, como en control de las situaciones, va a tener un impacto positivo. El contexto apoyador de reafirmar tradiciones religiosas o culturales. Estos son muy buenos momentos para afirmar de alguna manera esto. Y también el tener una función ejecutiva robusta de autorregulación. Esto de ejecutivo tiene que ver con la corteza frontal, ¿no? Que es la que nos permite tomar dominio o controlar nuestros comportamientos y nuestras emociones también. Hay consejos para madres y padres y también las personas que cuidan a los niños, como permítase pequeños descansos en situaciones de estrés. Recuerde que usted es un modelo para sus hijos y la manera con que lidere una situación estresante puede afectar la manera en que sus niños manejan sus preocupaciones y también promueva entre su familia el ser paciente, comprensivo, comprensivo y tolerante de las diferencias en sus relaciones. ¿Cómo se pueden cultivar, pues, hábitos saludables? Bueno, aquí hay 10 hábitos de resiliencia que vienen de un libro muy, muy bueno, el libro,
estos dos autores que ven en la parte baja de la diapositiva, y que son el mantenerse optimista, practicar el altruismo, haga lo que es correcto. Todo esto tiene que ver de nuevo con la resiliencia que ya, o los, estar en esa zona de crecimiento de la que hablamos, es irnos más allá de nosotros mismos, ¿no? Salirnos de nuestra zona de comodidad, digamos. Practique su fe, cultive buen sentido del humor, busque modelos positivos también que los puedan edificar a ustedes en lugar de apagarlos o de obliterarlos. Identifique apoyos sociales positivos también. Y también enfrente sus miedos. Eh, eh, yo creo que uno de los aspectos de la resiliencia es no evitar los miedos, es enfrentarlos y poder salir victorioso pues de ellos, dejando la zona de comodidad que a veces tenemos. Hay varias formas de poder hacer esto. También darle un significado positivo a la vida. Estas son oportunidades únicas que creo que tenemos los seres humanos, bajo circunstancias tan extraordinarias que estamos viviendo. El encontrar un sentido que sea importante para nuestras vidas, poder reflexionar, poder poner las cosas en perspectiva, y también finalmente tomar entrenamientos con regularidad. Hay tantas cosas que podemos hacer y hay tanta información que está a nuestras manos que valdría la pena el poder involucrarnos pues en ellas. Esta es mi última diapositiva pues en cuanto a la información que quiero compartir con ustedes. Y revisando qué cosas sería bueno poder compartir con todos ustedes, me encontré con una entrevista que le hicieron a una profesora uh, de psicología que está dando un curso que es súper famoso en la Universidad de Yale en Connecticut, que le cual hicieron una entrevista. Y ella mencionó que para esto de la crisis, pues de la pandemia, todos podemos hacer una actividad muy sencilla. Y esa es que diariamente, si usted trata de identificar cuáles son 3 bendiciones en su vida, por ejemplo, el que pueda nombrar o pueda anotar eh, cuáles son eh, eh, por lo que estamos agradecidos con la vida. Eh, y este simple hecho, y hay estudios que se han hecho a este respecto, este simple hecho de escribir o contar o mencionar 3 cosas por las que estamos agradecidos, esto simplemente puede mejorar nuestro estado de ánimo significativamente en tan solo 2 semanas, ¿no? Nada perdemos en intentarlo, ¿no? A veces me ha tocado en las juntas que tenemos cada semana con mi equipo de trabajo en un centro de investigación que yo dirijo, este ejercicio, pues que les estoy mencionando. Y déjenme decirles, al menos yo, cuando terminamos esas reuniones, salgo muy edificado, ¿no? Me afecta positivamente el día. Ya con esto voy a terminar, pero quiero agradecer definitivamente a las personas que han contribuido pues a este webinar. En primer lugar, quiero agradecerle a Joana Reyes y a la American Mexican Association por la oportunidad, a mis colegas, amigos del Departamento de Psiquiatría, la doctora Helen Kels, al doctor Andrés Schola, psiquiatra chileno, a la doctora Angela Drake, al California Healthcare Foundation, que se ha portado de maravilla, proporcionando información muy reciente. Ustedes ven los nombres, Christoph, Lisa, Eric, y sobre todo la doctora Sandra Hernández, que es la presidenta de la fundación. También a McKinsey Company, que ha estado en contacto con Kena Enamoto,
quiero agradecer mucho a mi esposa porque ella me ayudó a traducir las diapositivas de maneras que, las hizo más sencillas, pero más entendibles, ¿no? Así es que gracias a Diana, mi esposa, y finalmente también a quienes hicieron posible pues, este webinar, miembros de mi equipo de trabajo, como Andrea Núñez, a Shelly Hendricks, a María Alanis y a Jill López Riding, que están precisamente en, en este webinar, ayudándome. Así es que yo solamente me estoy preocupando de compartirles la información, pero ellos están operando junto con Joana toda la operación pues de tener una sesión como esta, como la que estamos teniendo. Así es que aquí voy a parar y Joana, no sé si haya preguntas, yo no las alcanzo a ver, pero encantado de si hay preguntas, el poder contestar al menos algunas de ellas. Muchas gracias, profesor, y gracias a todos por conectarse. Hasta ahora hemos recibido 3 preguntas y como les mencioné, si tienen alguna duda pueden escribirla directamente en el chat del grupo. Las personas que están conectadas desde su teléfono pueden escribirnos un correo también a americanmexicanassociation@gmail.com y con gusto monitoreamos todas las preguntas que llegan. La primera es respecto a las estadísticas que presentó, si son exclusivas del área de San Diego. Eso que presenté a nivel local, sí son para el área de San Diego. Y lo pongo como ejemplo. No es porque quiera enfocarme en San Diego, sino como un ejemplo de que conforme voy viendo cómo van evolucionando las estadísticas, he ido notando que en San Diego el número de casos positivos ha ido en aumento, sobre todo para los latinos, tanto en porcentaje como en el número de casos positivos por 100,000 habitantes, que es una medida, un indicador muy utilizado en epidemiología. Pero esto es, yo pienso que hay muchas otras ciudades, ciertamente está ocurriendo a nivel estatal también, eh, el, el, uh, el que esto va a ir, y yo anticipo que va a ir en aumento, y también calculo, y eso es mi opinión, no todavía no tengo datos eh, fidedignos para decirles esto, y es mi opinión, de que hay muchos casos que no se están contando todavía. Desafortunadamente no he visto el número de muertes en San Diego. Las he buscado, no los he podido encontrar. Pero el Estado, a nivel estatal, como les mostré también un par de diapositivas, esto está empezando a aparecer. Y espero que estos sean datos que se estén presentando con claridad y transparencia cada vez más. Y yo pienso que vamos a salir muy afectados nosotros, los hispanos, porque de nuevo hay varios factores que no están en nuestro favor, ¿no? Como el ser autoempleados, el estar en empleos que nos ponen en riesgo, el estar en empleos también en el que no hay equipo de protección adecuado. Hay lugares de hacinamiento en el que no se puede guardar distanciamiento pues físico, ¿no? Se ha dicho que los 6 pies de distancia, pero probablemente sea más que eso, ¿no? Entonces, se conjuntan varios factores para dar como resultado el tener poblaciones más vulnerables. Sabemos, por ejemplo, que los inmigrantes y también en particular indocumentados están en tremendas desventajas. Y yo creo que conforme pase un poco más el tiempo, vamos a tener más datos que van a poder ilustrar esto.
Gracias, profesor. La siguiente pregunta es sobre maneras en que podemos mejorar la calidad y las horas de sueño. Bueno, muy buena pregunta, es importantísimo abordarlo. Yo diría que el primer paso es mantener horas regulares de sueño. Por ejemplo, el dormirse demasiado tarde y luego despertarse y luego sentirse cansado y volverse a dormir, digamos, en la tarde, esto interfiere el agarrar una rutina que nos permita mantener pues un sueño regular, un sueño reparador. Y yo le diría que si está tratando de mantener una rutina regular de horas definidas de poderse ir a acostar con la intención de quedarse dormida, que si se está dando muchas vueltas en la cama por no poder conciliar el sueño, que trate de hacer cosas que la puedan distraer por un rato, sobre todo si en su mente hay preocupaciones, eh, y poder hacer algo de cómo reemplazar a veces ideas preocupantes, pesimistas, catastróficas, preocupo, que, que, que realmente interfieran con lo del sueño. Y hay técnicas de hacer eso. Yo fui entrenado en terapia cognitiva conductual y parte de los tratamientos que a través de los años me ha tocado dar, aunque en este momento no estoy dando servicios clínicos, eran cómo reemplazar pues esos pensamientos que interfieren con nuestro funcionamiento diario, incluyendo el sueño, de tal manera que podamos sobrepasar eso. Hay libros y hay recomendaciones que podrían ser de mucha utilidad a este respecto. Hay un libro que se llama en inglés Feeling Good, en español Sentirse Bien, del doctor David Burns, que se ha traducido a más de 40 idiomas, que él fue un estudiante del padre de la terapia cognitiva conductual, el doctor Aaron Beck. Y está muy bueno el libro y además es barato, está muy asequible pues para el poderlo comprar. Y está lleno de estas técnicas que les estoy platicando. Pero en cuanto al sueño, el sueño es la mitad de nuestra vida prácticamente. Y es bien, bien importante, de nuevo, entrar en una rutina que nos permita el poder dormir tanto en tiempo como en profundidad, tanto que se pueda. En mi caso, por ejemplo, soy de sueño muy ligero. Los ruidos me despiertan, desde que era niño me ha pasado. Y pongo estos ruidos neutros, ¿no? White noise o brown noise. Hay tantos ruidos actualmente que se pueden poner en el celular o otros dispositivos. Eso me ayuda a dormir a mí en lo personal porque se vuelve pues eh, eh, un ruido constante que de alguna manera neutraliza otros ruidos también. Muchas gracias, profesor. También preguntan si los síntomas de la depresión o de algún ataque de pánico podrían confundirse con aquellos del coronavirus al no poder respirar. Buena pregunta también, gracias por la pregunta. Pues yo le diría que en los síntomas que se han descrito del coronavirus son fiebre, es tos, es esta sensación de no poder respirar y también problemas con dolores de cabeza. Eh, yo le diría que aunque eso de no poder respirar eh, son síntomas que se han asociado con el coronavirus, en el caso de la depresión,
eso no ocurre, no es un síntoma de depresión. Los síntomas de depresión son el sentirse deprimido, desanimado, decaído, eh, a- a- casi todo el día durante casi todos los días, al menos por 2 semanas. También el perder interés en las cosas que a uno antes le interesaban. También el tener problemas con la memoria, el tener problemas con el apetito, con el sueño, el tener problemas de concentración en las cosas, el tener inclusive pensamientos pues de que sería mejor no existir, hasta el punto de planes e intentos de quitarse la vida. Ninguno de ellos, de los síntomas de depresión, la depresión más común y más severa, que se llama depresión mayor, tienen, pues tienen esta sensación de opresión y de no poder respirar. En el pánico sí puede pasar. El pánico es uno de los trastornos por ansiedad. Es, es algo muy alarmante para quienes lo sufren y pues sí podría confundirse, pero si la persona está muy ansiosa y también tiene problemas de respiración y está hiperventilando al grado que se puede hasta desmayar por ello, y también tiene sensaciones de no poder respirar, seguramente no va a tener fiebre, seguramente no va a tener tos, si es que es únicamente el ataque de pánico. Entonces hay formas de poder descartar una cosa con la otra. Si uno tiene dudas, por cierto, y si tiene acceso a un profesional de la salud, mi sugerencia es el poderse poner en contacto con el profesional de la salud. Vale más prevenir que lamentar. Muchísimas gracias, profesor. No sé si tengamos tiempo para otras preguntas. Pues encantado, encantado de hacerlo. Muchas gracias. Desde Michigan nos preguntan cómo podemos abogar aún más para ayudar a comunidades migrantes y de trabajadores del campo. Siempre miramos a California como la guía, donde Ujú. podríamos encontrar más información para estos grupos. Sí, en uno de los portales de web, que, por ejemplo, en el portal del segundo que están viendo en la diapositiva, aquí les pongo recursos para el apoyo emocional y el bienestar, pero en ese mismo website hay para inmigrantes, ¿no? Hay varios recursos y guías específicamente para inmigrantes, y están en español también, disponibles en español. Eh, Déjeme decirle que el gobernador de California la semana pasada anunció que hay un fondo de 125 millones de dólares para atender, hacer las pruebas diagnósticas y proporcionar servicios para los inmigrantes indocumentados. Y él lo ha defendido a capa y espada, porque sabe que nuestras comunidades pues, de trabajadores agrícolas son los que nos dan de comer y ayudan a mantener la economía sin sangrarla, ¿no? No son una carga, son definitivamente un gran apoyo, y en esos términos lo ha puesto el gobernador. Déjeme decirle que yo personalmente estoy muy involucrado con eso, precisamente. Estamos trabajando con el Consulado de México en Sacramento, trabajando con organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, la que lleva a cabo la ventanilla de salud aquí en el consulado en Sacramento, se llama el Health Education Council. Tenemos muchos años trabajando juntos. Ellos tienen una trayectoria loable, realmente admirable, de cómo ayudar a estas poblaciones precisamente. Y lo que estamos haciendo es que la universidad a la que yo pertenezco, hemos ido aumentando la capacidad de hacer pruebas diagnósticas
que dan resultados en 24 horas, ¿no? Y cada vez estamos con mayor capacidad. Y quisiéramos el ofrecerlas, pues, a grupos que sabemos que son desfavorecidos, que no tienen acceso a servicios, que no tienen seguro médico, que están en trabajos de de alto riesgo, que no confían en los sistemas de salud, no confían en las agencias gubernamentales públicas, por buenas razones, todo por buena razón. Y estamos buscando maneras en el cual podamos establecer estas conexiones de cómo llegarle a estas poblaciones, pues a través de diferentes medios, de tal forma que no nada más que tengan acceso a las pruebas diagnósticas, y sin que tengan ellos que venir a donde se hacen las pruebas, sino ir a donde ellos están, ¿no? Por ejemplo, unidades móviles, algunas de ellas clínicas móviles, que puedan ir a los campos de migrantes, por ejemplo, que hay alrededor de Sacramento. Hay varios que podamos ir a esos lugares y el poder vincularnos con ellos, con estas poblaciones, con, con personal, por ejemplo, promotoras o personal que tiene credibilidad con ellos, o grupos que tienen credibilidad con ellos, tienen confianza y poder el llegarles de alguna manera. Lo importante es poder reconocer que tienen mucha necesidad, que es una población de mucha importancia a la que tenemos que atender, que está en riesgo, que es vulnerable y que eh, tenemos que sumar fuerzas de cómo prestarles pues estos servicios, tanto de poder identificar casos y si identificamos casos, cómo hacerle para poder proteger a la familia o a los amigos. Es lo se llama contact tracing, y preservando al mismo tiempo la privacidad y confidencialidad de la información. Somos bien conscientes de eso y estamos con discusiones bien concretas de cómo se puede preservar esa confidencialidad. Así es que estamos trabajando en eso. Si hay alguien a que le interesa, Joana, yo le pediría a usted encarecidamente que se puedan comunicar con usted o con nosotros también. Pero como este webinar está siendo anfitrionado por ustedes, y con todo gusto les mando información al respecto, porque hay mucha información de cómo cuidar a los indocumentados, ¿no? Hay mucha información al respecto y también hay información sobre los inmigrantes precisamente. Y encantado de compartir lo que tengamos. Claro Encantado. que sí, profesor. Por nuestra parte también hemos compilado algunos recursos que los mismos miembros han enviado al chat, como usted sabe, y Sí, con gusto lo compartimos con la presentación y la grabación del webinar. Muchas gracias. claro que sí. Eh, tenemos algunas otras preguntas, dos más. Muy bien. Respecto a las afecciones del estado de ánimo en los diferentes grupos que usted incluyó en su presentación, Ujú. preguntan si sucede lo mismo en la mayor parte del territorio estadounidense o si es principalmente en regiones con mayor población de latinos. Fíjese que, excelente pregunta, muchas gracias por hacerla. Esto, el impacto emocional que la pandemia está teniendo, está ocurriendo a nivel mundial, como sabemos. Y está ocurriendo en cada rincón no nada más en Estados Unidos, sino también en América Latina. No se puede escapar de ello. Yo le diría que, de acuerdo a los estudios que hemos hecho, tanto no nada más en Estados Unidos, sino también en México, en Colombia, en Perú, en Brasil, en Argentina, que son países
que han colaborado en los estudios nacionales o regionales de la Encuesta Nacional de Salud Mental, de la que formo parte ya hace 2 décadas. Y yo coordino los esfuerzos de los países participantes en América Latina. Que le puedo decir que en nuestros países tendemos a tener prevalencias, o sea, la frecuencia de los trastornos en la población más baja en comparación a lo que pasa en Estados Unidos, pero también un dato súper importante es que aquellos que necesitan acceso a los servicios y utilizan los servicios de salud mental son menores, en proporciones menores que lo que en general ocurre aquí en Estados Unidos, aunque hay excepciones. Yo he estado muy involucrado con esto, con muchos otros colegas, no soy el único. Siempre trabajo en forma colaborativa. Y le puedo decir que hay tremendas diferencias entre los de origen mexicano, por ejemplo, que viven en California o vivimos en California, que son nacidos ya aquí en Estados Unidos, que son los de segunda, tercera, cuarta generación, y los nacidos en México, como yo, nacido en México. Tengo un hijo que nació aquí en Estados Unidos, 5 nietos que ya nacieron aquí en Estados Unidos, y hay diferencias en cuanto al acceso a los servicios. Por ejemplo, aquellos que necesitan servicios de salud mental de origen mexicano, pero nacidos en Estados Unidos, 1 de cada 3 tiene acceso a los servicios. 1 de cada 6 de los nacidos en México, pero viven en California. Y menos de 1 de cada 10 de los trabajadores agrícolas. Estos son los trabajadores del campo que están buscando trabajos, ¿no? Que tienen trabajo en diferentes estados, inclusive, ¿no? Dependiendo de las cosechas, ¿no? Que empiezan, por ejemplo, aquí en California o en Texas o en Nuevo México y terminan en el estado de Washington hacia el otoño, ayudando a cosechar, por ejemplo, la manzana. Y estoy viendo a Jorge Madrazo aquí. Hola, Jorge. Que él está viviendo en Seattle. Y bueno, hay diferencias en el acceso a los servicios de salud precisamente. Salud mental, yo le diría sobre todo. Muchas gracias, profesor. ¿Podemos hacer 2 más? Sí, claro, adelante. Claro. Continuamos. Preguntan también qué recursos o estrategias existen para cambiar nuestro comportamiento y hábitos, por ejemplo, para empezar a hacer ejercicio. Sí. Pues mire, yo creo que la mejor estrategia es tener la determinación y que nos salga las agallas de poder hacerlo, ¿no? Me acuerdo cuando estaba creciendo que le decía a mi mamá, ay mamá, no tengo hambre, o ay mamá, no tengo ganas de estudiar. Y mi mamá me decía, así sin ganas, mijito, así sin ganas. Y nunca se me ha olvidado porque yo pienso que a través de los años he caído en la cuenta que a veces, aunque no tengamos ganas de hacer algo, el hacerlo contribuye importantemente a eso de que no nos da ganas. Este es el caso con personas que sufren de depresión, por ejemplo, que como tienen la energía tan baja, como están tan agobiados con síntomas negativos de la depresión, que a veces están esperando para cuando se puedan sentir un poco mejor y así empezar, sin darse cuenta que si lo empiezan a hacer, aunque no tengan ganas, aunque no quieran hacerlo, aunque traigan el freno puesto, que si empiezan a hacerlo, eso va a contribuir a sentirse mejor, a sentirse diferente, a sentirse mejor. Entonces, la primera recomendación es esa. Hágase el propósito de empezar y no empiece de una manera que lo agobie, ¿no? Porque
Si el plan es hacer ejercicio por 1 hora y lo hace al principio por 5 minutos, bravo, encantado que lo haga por 5 minutos. A lo mejor al día siguiente lo puede hacer por 7 minutos y al día siguiente 3 minutos que bajó. Pero mientras lo siga haciendo, yo casi le puedo asegurar, y hay casos individuales desde luego, de que si empieza con un ritmo, es muy probable que el mismo ritmo le pida el hacerlo un poco más. Y cada uno de nosotros podemos encontrar lo que se aplique a nosotros, ¿no? Desde subirse a una bicicleta estacionaria, si tiene acceso a eso, o simplemente caminar alrededor de la casa, o hacer sentadillas, o tirarse en el piso y hacer ejercicios de estiramiento. Ahora sabemos, por ejemplo, que si es posible que registremos 4,000 pasos al día. Antes se pensaban 10,000 y era muy poco alcanzable, ¿no? Pero ahora 4,000 pasos, que son mucho más alcanzables, que pueden mantener a su corazón más saludable y reducir la mortalidad. Entonces, yo diría, empezar a hacerlo poco a poco e ir de alguna manera acumulando tiempo y ejercicio y tener una rutina. Si a usted le queda mejor en la mañana temprano, perfecto. Si le queda mejor en la noche, ya noche, perfecto. Lo importante es empezar. A mí, en mi caso, estoy encantado porque raramente encuentro tiempo por el ritmo de vida que he llevado y los viajes y todo eso. Y ahora estoy haciendo cuclillas que hacía tiempo que no las hacía. Estoy con la rutina de subirme a la bicicleta estacionaria. Mi esposa también lo está haciendo, nos vamos a caminar. Y mi cuerpo nos lo está agradeciendo. A mí me lo está agradeciendo. Estoy respirando mejor, estoy durmiendo mejor. Así es que, pues, recomendaciones muy sencillas. Muchas gracias, profesor. Son sencillas, pero necesarias y muy útiles. La última pregunta es sobre los estudiantes que viven en los dormitorios de las universidades y que siguen regresando a sus casas o visitando amigos, a sus parejas. Muchas veces piensan que son inmunes. ¿Cómo Sí, podríamos explicarles a estos jóvenes que ponen en riesgo a nuestras comunidades? muy buena pregunta. Y es algo con lo que eh, yo creo que muchos de nosotros estamos cavilando, nos estamos rascando la cabeza de cómo eh, enviar mensajes que realmente les caiga el 20, ¿no? Como decimos en México, que caigan en la cuenta de la importancia de mostrar comportamientos responsables que permitan mantenerse seguros a sí mismos y seguros a las otras personas también. Eh, eh, hay, yo le diría que hay, por ejemplo, esta mortalidad que hemos visto en Italia y en España. eh, Al menos he leído cosas que la mortalidad, sobre todo en los adultos mayores, ha ocurrido en buena medida porque la cultura, estas culturas en Italia, en España, y seguramente tenemos una cultura semejante en América Latina, es la importancia de la familia, importancia de que los adultos mayores se relacionen con los niños, sobre todo los nietos, que a veces los cuiden, son una fuente de sabiduría y fueron aspectos culturales muy difíciles, muy retadores de poder vencer. Y hemos visto los resultados, pues cómo la gente, la gente joven puede infectar al resto de la familia, puede infectar ciertamente a los más vulnerables, ¿no? Estoy hablando de pers
personas adultas mayores de 65 años, sobre todo si sufren de condiciones crónicas de salud, ¿no? Diabetes, hipertensión, eh, a veces cáncer, cualquier tipo de enfermedad que comprometa el sistema inmunológico. Todos son de alto riesgo. Yo diría que en el caso de los estudiantes, pues que están en los dormitorios y que están regresando a casa, actualmente hay lugares en el que las pruebas diagnósticas se están haciendo con mayor frecuencia. Hay otro tipo de pruebas que son importantes de llevarse a cabo, que son pruebas de inmunología, de ver qué porcentaje de la población ha estado en contacto con el coronavirus y tiene anticuerpos en contra del coronavirus, ¿no? Es como lo que pasa con el sarampión o con la tuberculosis o con otras enfermedades que nuestro cuerpo ha generado las defensas necesarias. Aunque todavía no tenemos mucha información a ese respecto, inclusive de personas que han sido positivas para el coronavirus, hasta qué punto las podemos considerar que tengan defensas, ya defensas por un año, digamos, de no volverse a infectar. De hecho, no sabemos todavía ciencia cierta cómo funciona eso, ¿no? Yo he escuchado en varias ocasiones, y probablemente ustedes también lo hayan escuchado, que para que podamos regresar un poquito a la vida como la hemos estado viviendo anteriormente, antes de la pandemia, lo que le llaman herd immunity, inmunidad aquí les voy a pedir que a lo mejor usted, Joana, o alguien más me ayude, pues es como inmunidad comunitaria, inmunidad masiva, que para que eso suceda, al menos un 65% de la población debió de estar expuesta pues al coronavirus. Y es muy probable que hay muchas personas que han estado expuestas, pero que no han sido sintomáticas, no han tenido nada de síntomas. Y eso se puede detectar a través pues de estas pruebas serológicas. Aquí en UC Davis estamos, lo he escuchado en estas pláticas diarias que hemos tenido por varias semanas, 7 de la mañana cada día, con el liderazgo de cómo prepararnos, pues, para seguir protegiendo a nuestros estudiantes, a los trabajadores de la salud que están en las trincheras y también a los pacientes que tratamos, ¿no? A los que servimos. Y yo le diría que esto de medir anticuerpos, aspectos inmunológicos, ha tomado mucha más relevancia, aunque hay varias cosas que todavía no sabemos al respecto. Pero entonces, regresando a la pregunta no es algo sencillo, es algo un poco más complicado porque tiene que ver con valores, creencias, comportamientos que pueden ser muy típicos pues, de ciertos grupos de edades. Yo creo que si hay pláticas, por ejemplo, yo tengo 2 nietos aquí en Sacramento. Tenemos mi esposa y yo 6 semanas sin verlos. Nos morimos de ganas de verlos. Y hablamos con ellos y nos vemos por FaceTime o por Zoom a través de esta plataforma que estamos platicando. Pero no los hemos podido abrazar o ellos abrazarnos a nosotros, ¿no? Precisamente por el darnos cuenta que no es el momento adecuado. Y yo creo que es cuestión de platicarlo, de razonarlo, de el poder ponerlo sobre la mesa, tener una comunicación directa, transparente, no defensiva, paciente y razonable, de tal manera que se pueda caer en la cuenta, pues, de qué es lo mejor que podemos hacer para proteger a nuestras familias y a la gente con la que trabajamos también.
Muchísimas gracias. Profesores, es muy cierto que cuidarnos es responsabilidad de todos y todas nosotras. Sí, De así verdad le es. agradecemos muchísimo por su tiempo, por su presentación. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron hoy. Como mencionamos, la grabación del webinar y la presentación se compartirán en las siguientes páginas que voy a mandar al grupo, la página de AMA y la página del Centro de Disparidades de Salud de UC Davis. También nos pueden escribir si desean recibirla por correo. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias. Muy agradecido con usted, Joana, y con Ama también, y con todos los que se unieron. Hasta luego.